Hora de Aventura sin duda fue una serie que marcó la vida de varios de nosotros, ya sea con su humor irreverentemente genial, o sus tramas y personajes absurdos que fueron haciéndose más y más complejos. En especial el famoso Rey Helado, que pasó de ser un viejito loco a un tremendo personajazo con un trasfondo y origen de 100. Y aunque por desgracia su desarrollo no se profundizó en la obra original, por suerte sí que lo hizo en su spin-off Fiona y Cake, donde el Rey Helado, ahora devuelto a Simon, pasa por un viaje alucinante que sin duda vale la pena examinar. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi resumen / análisis de la primera temporada de Fiona y Cake, en concreto como preludio de su segunda temporada, para que así todos lleguemos fresquitos a ella, por lo que empezaré narrando cada capítulo en orden, con el paso de los protas a través de su aventura. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. La historia de Fiona y Cake comienza, como no, por el principio, con la protagonista y su gata en medio de una fabulosa misión mágica, donde deben salvar humanos de una malvada y random rata autobús, con Fiona estando a punto de ser devorada por la bestia, hasta que recibe la ayuda del Príncipe Helado, un hechicero sospechosamente familiar que apoya a las heroínas a salvar el día, además de invitarlas a sus aventuras como un trío dinámico y genial. Pero justo cuando Fiona iba a aceptar, su sueño literalmente se viene abajo, revelándose que todo fue un bait de la mente de Fiona Campbell, la protagonista real del episodio, quien a diferencia de sus otras versiones, vive en un mundo corriente donde debe ganarse el pan de cada día, teniendo la compañía de su gata Cake y sus normales amigos humanos como único apoyo. No quiero salir de mi habitación. Por lo que ésta hace lo posible por mantener su último trabajo como guía, mientras lidia con la pobre Cake, quien amaneció enfermita de un mal misterioso. Y pese a sus notables esfuerzos, Fiona pierde su trabajo y termina echada humillantemente, por lo que va con su amigo Gary por comida y algo de consuelo, todo mientras sigue preocupada por Cake, que necesita un chequeo médico urgente, por lo que para ahorrarse unos cuantos pesos, va al parque a ver al pintoresco Ellis P, quien a base de trucos baratos intenta mejorar el estado de Cake, lo que termina saliendo muy mal al esta escapar por el parque buscando la esencia fría que anhelaba, acabando metida en un carrito de helado hacia un destino aún desconocido, y cerrando así el episodio introduciendo el mundo de Fiona y a la vez dejando una gran intriga para el siguiente. Y pasando al capítulo 2, este abre con un recuerdo del viejo Simon en sus años como Soy Leyenda, cuando cuidaba de la dulce y pequeña Marceline, motivándola a seguir adelante al tener un futuro muy brillante, todo mientras él mismo duda de su propio ser, destino e identidad. Y luego de aquel melancólico relato, Simon se despierta en su rutina tras ser liberado de la corona helada, en concreto 12 años después del final de la serie original, donde ahora trabaja como museo viviente narrando su época a visitantes humanos, con un ánimo bastante forzado a pesar de la tristeza que lleva en el fondo. Por lo que todo iba decente hasta que Astrid, una niña del público, lo molesta preguntándole sobre sus relatos de Fiona y Cake, un tema que Simon evita bastante al grado de causar un caos en todo su museo / casa, lo que termina cerrando la exhibición para así esconderse en su armario y lamentarse sobre su vida, todo mientras contempla un misterioso altar dedicado a la deidad Gold, para luego viajar al Dulce Reino para seguir lidiando con su depresión en un bar de mal agüero, donde continúa ahogado en su miseria mientras los demás siguen fastidiándolo con Fiona y Cake, entre ellos un crecido Finn el humano que trata de animarlo a su manera, invitándolo a un viaje de aventuras tal y como lo hacía con su hermano Jake, quien para ese entonces y por el paso del tiempo ya había pasado al cielo de los caprichos. Pero a pesar de la noble intención de Finn, Simon sigue en su estado de negación y nostalgia, incluso luego de casi ser eliminado por un par de monstruos que él mismo provocó. Por lo que luego de sobrevivir de milagro, Finn y Simon se despiden, con este último llamando a Marceline para hablar de sus problemas, pero al final no consigue nada al esta estar demasiado distraída con Bonnie. Por lo que Simon, con aún más tristeza, regresa a su casa en una escena todavía más melancólica que al comienzo, con este decidiendo usar el altar Gold para intentar ver a Betty una vez más, usando al ganso manso como batería mágica mientras recita un canto para así invocar un portal. Y aunque su plan inicial fracasa, acabó abriendo por accidente un portal en su propia cabeza, de donde sale la gata Cake con una expresión sorprendida pero curiosa, y cerrando el capítulo enfocando el cuarto de Prismo, donde su control multiversal gana un misterioso botón rosa. Y llegando al tercer episodio, este abre con otra historia fuera de cuadro, que muestra a Finn y Jake teniendo aventuras en un lugar y época indeterminadas, para luego mostrar que todo era una grabación vista por Prismo a manera de recuerdo nostálgico, quien sube el volumen de su video ignorando por completo el pitido del botón rosa del capítulo anterior.
Y después de aquella introducción, pasamos con Fiona nuevamente en su mundo, buscando a Cake en el carrito de helado, para luego salir corriendo como desquiciada en busca de su amiga desaparecida, quien como sabemos fue a parar al mundo de Simon, saliendo desde su cabeza literal, por lo que ésta hace un alboroto intentando volver a su mundo natal. Y como ahora es una gata normal en un mundo mágico, Simon le pone el collar traductor para así poder entenderla, mencionando que quiere encontrar a Fiona y escapar de la sombría casa del viejo, logrando hacerlo por puro accidente hasta terminar cayendo literalmente a la tierra de O, donde pasa la noche en un árbol para el día siguiente conocer a la ardilla vista en la serie original, quien se hace amigo de Cake al ofrecerle manzanas y a la vez que le ocasiona un hechizo, obligando a la gata a ir al mercado para así agrandarse, aunque a mitad de camino se topan con enemigos de la ardilla, quienes intentan raptarla a la fuerza. Pero Cake defiende y salva a su nuevo amigo a base de puros arañazos, logrando así proseguir con su viaje hasta el mercado de aquel bosque, donde Cake vuelve a su tamaño original y a su vez empieza un monólogo musical por la alegría del mundo mágico que ha conocido. Puedo arañar y puedo morder y puedo arañar y puedo morder y puedo... Todo mientras Fiona sigue deprimida y trasnochada por no haber encontrado a Cake, pidiendo un café y algo de ánimo de parte de su amigo Gary, cuando de pronto siente la presencia de una luz azul saliendo de la nevera del lugar, y al interactuar con esta termina transportada hacia el mundo de Simon donde está Cake, con ambos teniendo un comienzo incómodo al no entender o aceptar esa situación, por lo que Fiona sigue por su camino para encontrar a su peluda amiga, recibiendo la ayuda de la pequeña Street a base de artefactos futuristas que tiene, llevando así a Fiona hasta su querida amiga mientras se maravilla por conocerla en persona. Y justo al llegar al bosque, Fiona encuentra a Cake siendo atormentada por una turba iracunda, por lo que ésta libera a su felina para luego madrearse a medio mercado por haberla molestado, con ambas celebrando su victoria, mientras Astrid les pide unirse a su dúo dinámico. Pero antes de responder, Fiona y Cake son transportadas por brillitos random de forma sorpresiva y cortante, cerrando así el capítulo con otro misterio puesto en el horno a calentar. Y pasando al cuarto episodio, este abre mostrando la deriva vista en el especial de Vimo, donde se nos presenta a Scarab, una entidad cósmica severa encargada de vencer y capturar a deidades rebeldes, y quien luego de una misión exitosa va tras la cabeza de Prismo de forma amenazante y decidida, quien lejos de estar ansioso por ello, se encuentra decaído y desanimado al grado de ni siquiera poder cumplir deseos de forma correcta, lo cual si bien nos aclara, se implica fuertemente que es debido a la partida de Jake, algo que dejó a Prismo abatido y dolido al grado de descuidar su trabajo en enorme medida. Pero aquel pitido constante lo termina obligando a revisar qué rayos está sucediendo, descubriendo que ocurrió un crossover causado por la aparición repentina de Fiona y Cake, por lo que Prismo las invoca a su mundo y de paso les hace un cambio de look completo, dándoles el aspecto y poderes originales que tenían en los cuentos del Rey Helado, para luego también traerse a Simon luego de descubrir que todo el embrollo lo había causado él, en concreto al hacer un ritual prohibido que terminó por abrir un agujero en el mundo de Fiona, el cual se revela que fue creado por Prismo y escondido ilegalmente en la mente del Rey Helado, siendo una realidad paralela de Finn y Jake, llena de magia pero con roles cambiados, aunque después de la cura de Simon, el mundo de Fiona perdió toda su magia, volviéndose aburrido y monótono, explicando así el origen de toda la trama, así como de los protas y de su historia, y con Prismo culpando a Simon de todo, a pesar de cínicamente ser el autor original. Pero antes de concluir su charla, Prismo es visitado de repente por Scarab, obligándose a esconder a Fiona y compañía para así no meterse en problemas, mandándolos por salidas y rutas alternas con tal de que escapen de ahí sin alertarlo, mientras les cuenta que su universo al no estar autorizado podría ocasionar un caos en todo el multiverso. Pero al final, por un error del propio Prismo, Scarab se termina enterando de todo, arrinconándolo literalmente para así castigarlo y eliminar a Fiona y los demás. Pero antes de poder lograrlo, Prismo le da el control a Fiona y compañía para que así huyan hacia una dimensión distinta, acabando en un misterioso mundo con maíz, donde Simon decide tomar una decisión drástica, y esa es encontrar una nueva corona para así devolver a Fiona y Cake a su mundo mágico y eterno. Y siguiendo con la aventura, Simon decide obtener una nueva corona y para ello exploran la dimensión maíz para así encontrar pistas sobre su paradero, todo mientras Scarab hackea la teledimensional de Prismo para así hallar a Fiona y los demás, quienes luego de un rato de estar explorando, descubren que el mundo que llegaron es nada menos que Farm World, lugar que ya había sido mostrado antes en la serie original. Pero ahora el tiempo ha pasado y las cosas se volvieron más estables y a la vez rudas, con los humanos viviendo en una distopía a lo Mad Max que apenas se sostiene por sí misma. Pero en vez de distraerse con eso, Simon intenta concentrarse y encontrar información de la corona,
pero en lugar de conseguirlo, acaban llamando la atención por culpa de Cake, terminando en aprietos frente al clandestino, quienes se quieren comer a la gata por su magia. Y cuando todo se veía perdido, son salvados por un chico rubio misterioso, quien los ayuda a escapar de ahí al saber que eran forasteros por sus pintas, presentándose como Jay ante ellos y les dice que los llevará a su granja para mantenerlos a salvo. Y por el otro lado, Scarab llega a ese mundo y se infiltra en la zona en busca de sus presas, quienes conocen la granja de Jake y a su enigmático padre, quien resulta ser nada menos que Finn Farnworth, quien pasó de ser un chamaco demente a un suculento papucho tallado por los mismos ángeles, quien no solo maduró en físico, sino también en su mentalidad, volviéndose un papaluchón que desprecia la magia para así proteger a los suyos, debido al caos que ocasionó con la corona años atrás durante su infancia. Pero igual permite que Fiona y los otros pasen la noche, pero sin darles pistas de la corona ni nada relacionado a eso. Pero por suerte Jay se escabulle y los guía hasta el sitio donde la corona fue destruida, descubriendo que sobrevivió una gema de ellas que Jay tomó y le obsequió a Little Destiny, hija de Gran Destino y su amor imposible, con quien ha tenido salidas secretas por meses. Pero por desgracia su romance se rompe de golpe al clandestino llegar en manada, acorralando a los protas del todo y obligando a Little Destiny a finiquitar con su amorcito. Pero por suerte llega el Finn mamadísimo al salvar el día y rescatar a todos, no solo del clandestino, sino también de Scarab, que había llegado al lugar, dándole así a Simon segundos valiosos para hackear el control con la joya helada y lograr moverse a otra dimensión, pero con Scarab agarrado a ellos, cerrando así el episodio con la tensión a tope por saber qué pasaría después. Y prosiguiendo con el capítulo 6, este abre con Scarab teniendo a los protas justo en la mira, pero antes de poder eliminarlos, termina congelado por un ataque de hielo sorpresa, el cual fue lanzado por nada menos que el Rey del Invierno, una versión cuerda del Rey Helado que consiguió crear una utopía bajo cero. Y además de su poder y gran presencia, es un tipazo que invita a los héroes a pasar en su reino todo lo que quieran, mientras canta y baila con estilo en una secuencia tipo musical, siendo a su vez la fantasía cumplida de Fiona, que esta soñó al inicio de la serie. Y mientras los protas disfrutan en ese reino, en el mundo de Fiona Gary se encontraba angustiado por el paradero de su amiga, aunque luego de recibir sus mensajes, consigue calmarse y enfocarse en sus asuntos, todo mientras conoce de a poco a Marshall Lee por pura casualidad, con quien inicia una amistad algo inesperada, pero bastante amena para ambos. Y por el otro lado, el Rey Invernal le propone a Simon clonar su corona para así cumplir su meta, pero antes de conseguirlo, terminan atacados por la Dulce Reina, quien los secuestra en medio de la conmoción, siendo una variante de la Dulce Princesa, pero totalmente delirante y desquiciada, queriendo literalmente comerse a ambos Simon al ponerlos en una batidora gigante. Pero antes de conseguirlo, son rescatados por Fiona y Cake al estilo Finn y Jake, dándole sus pataditas a medio reino hasta liberar a los Simon justo a tiempo, con el Rey Frío celebrando aquella victoria con un apasionado beso entre él y Fiona, lo que para sorpresa de todos, drena su magia helada de golpe y lo convierte en polvo, dejando así su corona inservible y devolviendo a la Dulce Reina a su forma original, dejando así a los héroes en el mismo punto de partida y teniendo que escapar otra vez de Scarab, quien se había descongelado en solo minutos tras el drenado místico de la corona. Y mientras ocurría eso, Marshall se sentía culpable por haber arruinado la propuesta de Gary con las limonagrias. Pero a cambio de ese desliz, su relación se fue acercando al compartir más tiempo de calidad. Y cerrado el capítulo nuevamente con Fiona y compañía, viajando a una dimensión a los Discovery Kids, donde chocan los puños como promesa de que cumplirán su objetivo a toda costa. Y pasando al séptimo episodio, este inicia como no con otro flashback, donde una Marceline infante sobrevive en un apocalíptico pasado de antaño, pero ahora sin la guía y cuidado de Simon, quien había perecido en esa realidad, la cual terminan visitando nuestros héroes tras su tercer escape de Scarab, quien los encuentra al revisar la tele de Prismo para estar un paso adelante de ellos. Pero antes de viajar hasta allí, es transportado de forma cósmica e imprevista, dándole así a los protas tiempo de explorar ese mundo con calma y sin él, el cual está plagado de vampiros como principal y única amenaza, los cuales casi acaban con Fiona de no ser por Cake y su mágica ayuda, lo que llama la atención de un peculiar tanque de donde sale otra variante de la Dulce Princesa, quien está en modo Sarah Connor buscando la forma de vencer al mismísimo Rey Vampiro, y para eso invita a Cake y compañía a su equipo para así eliminar ese mal de una buena vez. Y mientras avanzan con su recorrido, en el mundo de Fiona, Marshall invita a Gary a un evento lleno de inversores para ayudarlo, el cual en esencia es una fiesta de snobs organizada por su madre que podría ayudar a Gary a cumplir su sueño, pero a cambio de someter al propio Marshall a su yugo de control y manipulación,
dejando así esa novela en tensión mientras pasamos de nuevo al mundo vampiro, donde Fiona descubre por accidente que había traído consigo a bebé Finn, ocasionando una carga inesperada para Bonnie y su plan. Y no solo eso, sino que también por su culpa el tanque Menta termina estropeado y Marty desvivido. Todo a manos de la estrella, quien resulta ser una Marceline alterna y malvada, quien fue criada por el rey vampiro, haciéndola así una demente sumamente sádica. Por lo que habiendo recibido esas bajas, Cake y Fiona se ofrecen como últimas guerreras para así ayudar a Bonnie a liberar a su mundo, infiltrándose en la guarida principal de los vampiros, donde obligan a todos a salir. Pero su plan se ve frustrado cuando el rey vampiro aparece luego de empiezar a la cazadora, iniciando así la pelea final entre Marcy y Bonnie, mientras el rey observa como un padre orgulloso. Algo que molesta muchísimo a Simon al ver en lo que Marceline se había convertido. Y para colmar aún más el relajo, Fiona arruina el plan de Cake de robarse la corona, y de paso rompe el control místico, obligando a los héroes a transportarse a ciegas, cerrando así el capítulo con su fugaz huida, mientras se ve un plano paralelo de Bonnie y Marcy cayendo al vacío, mientras Marshall y Gary salen de la fiesta Snob, afianzando su relación de manera oficial. Y acercándonos al tramo final, el capítulo 8 comienza como no con otro flashback, esta vez de Simon en su bella época de noviazgo con Betty, el cual se corta de golpe para pasar a los protas llegando a una versión de U desolada, pero esta vez de manera literal al no haber ni un solo rastro de vida. Y la cosa empeora cuando Cake se pelea con Fiona por haber arruinado su plan del episodio anterior, culpándola de toda la situación y ocasionando el primer quiebre de aquel grupo curioso. Y por el otro lado tenemos a Scarab, quien se encuentra en una dimensión bizarra llena de entidades cósmicas, entre ellas su jefe Orbo, quien fue el que lo trajo hasta ahí, para luego pasar de nuevo a los protas, que se encuentran deprimidos en todo sentido, resignados a perecer ahí, mientras se cuentan sus penas en medio de una fogata, con Simon abriendo su corazón y contándole a Fiona su historia de amor con Betty, y el cómo fue que se conocieron y cómo su amor se fue consumando cada vez más, mostrando eventos de su pasado que conectarían con varios elementos de la serie original, cortando la historia a través de parches, mientras los héroes terminan topándose con Vimo, quien es, para sorpresa de todos, el único sobreviviente de aquel mundo extinto, además de ofrecerle su ayuda para así reparar el control mágico que tenían. Pero a pesar de la buena voluntad de Vimo, este termina estallando sin poder ayudar en nada, y con Cake enterrando a su nuevo amigo, quien pereció de una manera trágica ante sus ojos, por lo que los héroes, habiendo aceptado su cruel destino, caminan sin rumbo mientras Simon cuenta el final de su relato con Betty, donde se ve como ella lo sacrificó todo con tal de estar a su lado. Algo que, pese a parecer bonito, terminó volviendo a su lazo en algo tóxico sin que ellos se dieran cuenta. Pero antes de concluir con eso, Simon y compañía conocen al supuesto amigo de Vimo, Jerry, quien resulta ser nada menos que el mismísimo Lich, que luego de extinguir aquel mundo, perdió todo propósito para existir, al grado de ni siquiera querer acabar con los protas debido a su falta de motivación, lo cual es lo opuesto a Scarab, quien desea terminar su misión a toda costa. Pero antes de que Orbo lo castigue, el jefazo cósmico de todos interviene para ayudarlo. Mientras que volviendo con Simon y compañía, este utiliza Lich como batería para regresar a Fiona a su mundo, para después utilizar la corona que encontraron para devolverle la magia para siempre. Un plan que, aunque bastante imperfecto, Fiona y Cake aceptan al no haber más opción, por lo que ambas regresan a su mundo, mientras Simon se está por corromper una vez más. Y en medio de todo eso, llega Scarab para destacarlo de una buena vez. Pero antes de poder conseguirlo, todos son transportados una vez más hacia otro lado, siendo ya como la 20ª ocasión que eso ocurre en la serie. Pero al menos en esta hay un efecto nuevo con un portal de brillitos rojos. Y cerrando así el capítulo con aquella sorpresa, y con el Lich sintiendo la esencia de Gold luego de aquel evento cósmico. Y llegando al penúltimo capítulo, este inicia con Fiona y Cake volviendo a casa, aparentemente al mundo mágico que Simon les había prometido. Pero de pronto la fantasía se vuelve pesadilla cuando todo empieza a deformarse, con Fiona corriendo a su casa solo para encontrarse con una versión zombie de Simon, para luego despertar de golpe y descubrir que su mundo no había cambiado, con ambas teniendo que aceptarlo y reencontrándose con sus amigos corrientes, pero al menos fuera de peligro. Todo mientras Simon también se despierta, pero en su caso en una dimensión oscura, donde se encuentra Lich adorando en solitario de una manera bastante críptica. Por lo que Simon baja para averiguarlo todo, descubriendo que está en presencia del mismísimo Gold, quien seguía unida a su amada Betty, tal y como en la serie principal, y quien al ver las súplicas de Lich, termina encerrado para siempre en un bloque cósmico flotante, mientras que Simon gana valor para tratar de hablar con su amada fusionada, intentando disculparse por todo para finalmente ponerse la corona una vez más.
Pero antes de que eso pase, Gold Betty envía la mente de Simon hacia el futuro, en concreto al de 1000 años después, al cuerpo del pequeño Shermie, donde debe hallar la manera de resolver todo, mientras Scarab intenta acabar con él en su cuerpo original. Pero para su suerte es detenido a tiempo por Gold, quien lo divide en bichos rastreros que terminan invadiendo el mundo de Fiona, ahora viendo dos problemas a resolver en distintos tiempos y espacios. Aunque por suerte Simon recibe la ayuda de Beth para que así haya respuestas sobre la corona de esa época, mientras que Fiona y Cake consiguen contener a Scarab en su mundo mientras tratan de contactar a Simon, quien por su parte abre el libro de la corona que narra la historia de Casper y Nova, una pareja de hechiceros que iban por esa corona como su principal y única meta, o al menos así lo miraba Simon mientras elegía las opciones sobre el tema. Y cerrando el capítulo con Scarab reformándose por culpa del idiota de LSP, estando sumamente furioso y listo para destrozar a Fiona y sus amigos. Y finalmente llegamos al episodio cúspide de la serie, que continúa con la historia de Casper y Nova y del cómo Simon sigue obsesionado por ella, o más bien por encontrar la dichosa corona helada que dio inicio a toda la historia. Mientras que en el mundo de Fiona todo va de mal en peor al tener a Scarab como final boss. Pero lejos de acobardarse, Cake utiliza su prisma cósmico en su contra, invocando a múltiples deidades encerradas para así abrumarlo de golpe. Y pese a funcionar al comienzo, a los pocos minutos Scarab se encabrona y acaba con las entidades a mano fría, para después recuperar su cristal y lo activa para así borrar el mundo de Fiona pieza por pieza. Y mientras tanto Simon, aún en el cuerpo de Shermie, termina el libro sobre la corona, pero en vez de ganar su ubicación, obtiene una epifanía que le muestra la serie de errores que cometió con Betty, notando lo mucho que la influenció en su vida y cómo sus acciones pudieron haber sido mejor y más empáticas, lo que finalmente lo devuelve a su cuerpo real, estando de pie frente a Gold Betty una vez más, teniendo ambos una última reflexión final a través de una visión simbólica y onírica, con Betty y Simon aprendiendo de sus errores y agradeciendo el haberse conocido por un instante de sus vidas. Fuiste una experiencia maravillosa. Tú fuiste todo para mí. Y mientras tienen su conmovedora despedida, Simon se contacta con Fiona en medio del caos causado por Scarab, con Fiona decidiendo pelear por su mundo para protegerlo así como está, negándose a aceptar la magia que Simon le había ofrecido episodios atrás, haciendo que este arroje la corona, confundido al tener demasiadas cosas en la cabeza, lo que de manera sorpresiva lo hace escupir la dimensión de Fiona a manera de diente de león brillante, el cual le obsequia a Fiona para que así repare su mundo por sí misma, mientras que él parece aceptar su destino de ser devorado por Betty Gold, pero en lugar de ocurrir eso, la deidad lo sopla con delicadeza con el fin de darle una segunda oportunidad, con Simon viendo a ese ser brillar a lo lejos mientras él salta entre mundos hasta encontrar su original. Y por último, como acto final, se ve a Prismo presenciar cómo el mundo de Fiona finalmente fue canonizado, anulando así el borrado de Scarab y obligándolo a aceptar su derrota. Pero lejos de ocurrir eso, el dios auditor pierde el juicio y comienza a destruirlo todo a puro madrazo, por lo que Prismo ayuda a Fiona, enviándole literalmente a los amigos que hizo en el camino, quienes con su ayuda combinada consiguen vencer a Scarab con una última y loca batalla, logrando finalmente encerrarlo en un Tamagotchi, restableciendo así la paz en su hogar. Y tras toda esa licuadora de sucesos, el capítulo concluye mostrando el desenlace y nueva vida de todos los héroes y aliados, con Simon aceptando la segunda oportunidad que le dio Betty, y con Fiona apreciando su mundo pese a no ser tan mágico como ella esperaba, dejando la moraleja que hay que ser agradecidos con el mañana que nos ofrece la vida, para así ir avanzando de a poco hasta alcanzar nuestras metas y fantasías, cerrando así la temporada con una nota alta y dejando la puerta abierta a nuevas historias en la siguiente. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse el siguiente contenido. También me gustaría saber qué cosas esperan ver en la nueva temporada de esta delirante serie. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!